Bien, hermanos, capítulo 20 del Evangelio de Juan. Mire, en la vida de todo ser humano, en la vida de toda persona, hay días llenos de significado. Hay días especiales, días inolvidables, días que pudiéramos decir es el mejor día de nuestra vida. Sea días que ya pasaron o sea el día que estamos viviendo, todos tenemos días que recordamos con alegría, con gozo, con felicidad. Que para mí, por ejemplo, son inolvidables los días que pasé en mi niñez cerca de mis abuelos. Yo guardo lindos recuerdos de los tiempos que pasé con mis abuelos en mi niñez, los tiempos con mi bisabuela materna. ¡Wow! Maravilloso. Yo soy feliz cada vez que pienso en aquellos años de mi niñez junto a mis abuelos o a mi bisabuela. Al igual he tenido momentos felices con mis padres, con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos y con muchos de ustedes. Todos tenemos días así, ¿no es cierto? Esa es una gran verdad. Ahora bien, me atrevería a asegurar que no existe un día en toda la historia, no de tu vida y de mi vida, sino en la historia de la humanidad, no existe día más importante y lleno de significado que el primer día de la semana, el domingo. ¿Y por qué razón? No porque sea el día de descanso del trabajo, no porque sea el día de la defensa, como lo establecieron en Cuba hace muchos años atrás, y cada cierto periodo del año el domingo es el día de la defensa, no porque sea el día de un trabajo voluntario, no porque sea el día de tu cumpleaños o de mi cumpleaños, no porque sea el día de la madre o el día del padre, nada de eso hace el domingo el día más importante en toda la historia, sino que la única razón por la que podemos estar seguros y afirmar sin temor a duda que el domingo es el día más importante de la historia es porque fue el domingo, el primer día de la semana, el día en el que nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Ese glorioso día, al amanecer del primer día de la semana, hace ya más de 2000 años atrás, ocurrió el hecho más importante de toda la historia, el despliegue más grande de poder y de confirmación del compromiso de Dios para con su pueblo escogido tuvo lugar ese día. La mejor garantía de la veracidad, buena voluntad y amor de Dios para con los hombres la tuvimos el primer día de la semana, repito, hace ya más de 2000 años atrás. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos, hermanos, es el acontecimiento más grande de la historia que supera con creces cualquier otro acontecimiento en toda la historia humana, incluso mucho más importante que el mismo nacimiento virginal. Intente pensarlo. ¿Qué hubiese sido de nosotros si a pesar del nacimiento virginal de Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos? Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 15 que nuestra fe sería vana, que aún estamos en la incredulidad. Y le sugiere a los Corintios, bueno, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, pues váyanse afuera, coman y beban, que mañana van a morir ustedes también. ¿Se da cuenta? El día más importante en toda la historia es el día en que nuestro Señor se levantó de los muertos. Miren más, y esto hace también ese día importante. No podemos decir, ningún ser humano sobre la tierra puede decir con seguridad cuál fue el día en el que nació nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ha pensado usted alguna vez en eso? Nadie sabe
Dios no quiso revelarlo, Dios no quiso que quedara registrado en su palabra el día ni la hora en la que nuestro Señor nació allá en Belén de Judea. Pero sin embargo, el Señor sí nos dejó registro de cuál fue el día de la gloriosa resurrección. Entonces eso hace más importante también la resurrección. Eso debería ser una razón más que suficiente para que celebremos más la resurrección que el nacimiento. Pero a veces somos tan mundanos que nos vamos por la tangente de la Navidad para celebrar y hacer fiesta y pasamos por alto el acontecimiento más grande de toda la historia, que es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si el capítulo 20 del Evangelio según San Juan trata ese tema, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y yo quiero invitarlos en esta mañana a leer o a comenzar la lectura del relato de la resurrección en el Evangelio según San Juan con el único propósito, con el deseo de que podamos descubrir los varios mensajes de Dios en aquel primer día de la semana. Vamos a tratar de ver entonces en esta mañana, o a partir de esta mañana, y continuaremos en el próximo domingo, los varios mensajes de Dios en aquel primer día de la semana. ¿Ok? Entonces vamos a leer en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículos del 1 al 10. Primeramente vamos a leer estos versículos del 1 al 10 en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Les invito a seguir la lectura con la vista. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Dice el texto que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a ver qué podemos extraer de estos 10 versículos en esta mañana. La primera impresión de María al ver la piedra quitada, la miramos en el texto, volvemos ahí y quiero que ustedes se fijen en la primera impresión de María. Dice que cuando vio quitada la piedra del sepulcro, corrió y fue a Simón Pedro
y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esta es la primera reacción, la primera impresión de María al llegar al sepulcro y ver la piedra quitada, no ver a los soldados custodiando el sepulcro. Su primera impresión, su primera reacción fue correr y dar aviso a Pedro y al apóstol Juan de que se habían llevado, de que alguien había robado el cuerpo del Señor, y ella no sabía dónde lo habían puesto. Ahora, ¿por qué esa reacción? ¿Por qué esa primera impresión? ¿No era más fácil detenerse, reflexionar y pensar en todo lo que Jesús había enseñado y dicho durante sus años de ministerio público? Eso debió haber sido, pienso yo, lo mejor. Debió haber sido la primera y la mejor reacción de María, pues ella había sido muy cercana a Jesús, sabía todo lo que Jesús había enseñado durante su ministerio público, pero sin embargo esa no fue la reacción de esta mujer. Podríamos pensar en varias razones para que María reaccionara o tuviera esta primera impresión, como por ejemplo la piedra que habían puesto en la puerta de entrada del sepulcro. Sabemos por los otros evangelios que era una piedra enorme, era una piedra grande, la que había sido rodada para sellar el sepulcro, y normalmente el sepulcro hebreo, en las entradas, se cavaba una zanja para que la piedra que sellara el sepulcro encajara muy bien y así evitar que en el proceso de descomposición de los cuerpos, la fetidez, el mal olor, se extendiera en aquel lugar. Entonces, al llegar y ver quitada la piedra, la sorpresa debió haber sido grande. La reacción es, humanamente hablando, lógica, que ella corriera a dar la noticia. Ahora, otra posible razón podría ser esta. Sabemos por los evangelios que las autoridades judías pidieron al gobernador, a Poncio Pilato, que pusiera una guardia en la tumba para que la custodiara, a fin de que los discípulos no robaran el cuerpo y luego dijeran que el Señor había resucitado. Es decir, construyeran una historia falsa de resurrección de Jesucristo. Así que si hay una guardia romana custodiando el sepulcro, a fin de evitar que se robara el cuerpo y se construyera o se fingiera una falsa resurrección, desde la perspectiva de cualquier humano, era imposible entonces que la piedra hubiese sido quitada y el cuerpo desaparecido y los soldados también desaparecidos. ¿Saben por qué? Eso debería ser, desde el punto de vista humano, algo casi imposible, porque la tumba del Señor no solamente estaba custodiada por soldados romanos, sino que llevaba el sello imperial, y cualquiera que rompiera el sello o se levantara contra la guardia imperial se estaba levantando contra el César. Sería un acto de rebeldía, un acto de terrorismo de Estado en contra del emperador y su ejército, y eso acarrearía la ira del emperador contra el pueblo o la nación que se rebelaba contra ellos. Así que desde el punto de vista lógico, nadie se robaría el cuerpo de una persona muerta en esas circunstancias para crear un conflicto que podía cobrar la vida de miles de habitantes en aquella ciudad y en toda la nación. Esas son dos posibles razones, pero también puede haber una tercera razón para la reacción de María.
y es la siguiente. Quizás María pensó que los enemigos del Señor, las autoridades judías, en unión a las autoridades imperiales, habían robado el cuerpo para desaparecerlo y así impedir que los discípulos dijeran que había resucitado. Esas son tres posibles razones para la reacción de María. De manera que, humanamente hablando, son justificadas, o es bien justificada la manera de proceder de aquella mujer en aquel momento. Ella está expresando no solamente la sorpresa, se siente sorprendida, pero también está expresando su preocupación ante la posibilidad de la desaparición del cuerpo del Señor. Trate de ponerse en la piel de aquella mujer y pregúntese, ¿cómo habría reaccionado yo? Jesucristo era objeto del odio de los líderes judíos. Tenía más enemigos Jesús de la nación de Israel que amigos. Eran más los que querían desaparecer su nombre y su memoria de la historia de la nación hebrea que los que estaban dispuestos a mantener viva la memoria de Jesucristo en la nación hebrea. Así que un temor de que si hubiesen robado el cuerpo, lo hubiesen desaparecido, es un temor real y justificable. Y ese era el temor, esa era la preocupación de María en aquella mañana. Hasta ese momento en que María regresa con la noticia a los discípulos, ella no alcanza a imaginar que Dios estaba trabajando, que Dios estaba obrando en el cumplimiento de su palabra profética. Y la razón es que sus ojos estaban velados, como los ojos del resto de los discípulos también estaban velados. En su humanidad de incapacidad, María solamente atinó a correr y a dar la noticia a los discípulos Pedro y Juan, versículo 2 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y ella corre para dar la aparente, terrible, frustrante y desesperante noticia a los discípulos: se han llevado el cuerpo del Señor. Se han robado el cuerpo del Señor. Ahora bien, amados, aun con todas las razones justificables que podamos dar para la reacción de María, es importante que no perdamos de vista lo siguiente. La reacción de María, su primera impresión al ver la tumba vacía, es una revelación más de la incapacidad humana para entender lo que Dios está haciendo en la historia y vida de su pueblo. Podemos poner todas las razones que queramos, pero la primera y más importante razón es esta: somos radicalmente incapaces para conocer, para entender por nosotros mismos lo que Dios está haciendo en la historia, lo que Dios está haciendo en favor de nosotros. Y eso aunque parece y es una mala noticia porque nos pone en una posición de desventaja, más que una mala noticia es una buena noticia. Porque es ante el sentido de nuestra propia incapacidad,
ante el reconocimiento de nuestra humanidad débil, caída e incapaz para conocer y entender a Dios por nosotros mismos. Es ante ese sentido que nosotros llegamos o estamos siendo preparados para reconocer, para apelar, para buscar la asistencia de Dios a fin de poder entender lo que para nosotros es imposible de entender. A menos que usted sea un hombre o una mujer tocado por Dios y con un sentido de humildad para reconocer su real incapacidad delante de Dios, es imposible que usted alguna vez pueda entender y conocer los misterios de Dios, los caminos de Dios. Así que en este punto podemos decir de María lo mismo que nuestro Señor dice de los discípulos en el camino a Emaús. Aquel mismo primer día de la semana, pero ya en la tarde, Jesús tuvo un encuentro con dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús. Y en el camino tuvieron una conversación sobre los acontecimientos que habían ocurrido aquel primer día de la semana. Después de haberle mostrado a estos discípulos por las Escrituras todo lo que las Escrituras decían con relación a Él, Jesús dijo estas palabras a aquellos dos discípulos, que repito una vez más, son aplicables también a María. Las palabras son las siguientes: Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 25 y 26. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón para entender, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y luego les preguntan: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Claro que sí era necesario, pero ellos no podían entender, ellos no podían creer por sí mismos, sus ojos estaban velados. Lo mismo que pasaba con estos discípulos es lo mismo que pasaba con María. Y ante esa incapacidad, insensatez y demora del corazón para creer, la primera reacción de María fue entonces correr, preocupada, desesperada, frustrada, para dar la mala noticia, la aparente mala noticia, al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Ahora bien, amados hermanos, lo mismo que vemos está ocurriendo con María, eso mismo ocurre con nosotros muchas veces a lo largo de nuestra vida. Con mucha frecuencia nuestra humana condición se interpone entre nosotros y Dios, impidiéndonos conocer y ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Corremos desesperados de un lado a otro, buscamos ayuda aquí y allá, intentamos entender o explicar la realidad o el porqué de las cosas en nuestras vidas desde nuestra perspectiva humana, caída y corrompida por el pecado. Luego sucede que poniendo a Dios ante nuestros ojos las evidencias claras de su actuar soberano, de su control sobre nuestra historia y la historia de la humanidad, somos tardos para creer, como los discípulos en el camino de Emaús. Guardamos silencio como el apóstol Pedro cuando vemos las evidencias porque no entendemos. Ante la evidencia y la sorpresa, corremos con una falsa interpretación de lo que está sucediendo como María. O como el apóstol
respiramos y creemos, aun cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. ¿No es cierto eso, hermano? Así mismo es. Yo no sé si usted se había fijado en eso. Yo me he estado fijando en eso en las últimas 2 semanas, que he estado leyendo y releyendo este capítulo. Dios me ha estado poniendo esas cosas en mi corazón. Ahora bien, no perdamos de vista que todo esto está ocurriendo el primer día de la semana, versículo 1. 3 discípulos tenemos aquí. Son testigos de que algo ha ocurrido en la tumba del huerto. Uno de ellos, la mujer, corre asustada a dar la noticia a Pedro y al otro discípulo, el que Jesús amaba, el apóstol Juan. Otro de ellos, el apóstol Pedro, no pronuncia palabras, guarda silencio. Cuando llega y mira, no dijo nada. Hay un silencio ahí en el texto. Usted no encuentra a Pedro diciendo nada. Hay un silencio. Ahora bien, el discípulo amado, Juan, cree al ver la tumba vacía, nos dice el texto, aunque no entiende todo lo que está sucediendo. Mira, hermano, la maravilla que aprendemos del apóstol Juan. Juan no necesitó más evidencia para creer que la que estaba delante de sus ojos. Él no lo entendía todo. Usted lo puede ver ahí en el texto, dice, porque aún no había entendido. Ni él ni los otros entendían. Eso nos recuerda una maravillosa verdad que por todos estos años nunca me he cansado de repetirse. Y es la siguiente: el hombre o la mujer de Dios no necesita entenderlo todo ni saberlo todo para creerle a Dios. ¿A cuánta gente le hablamos y nos dicen, es que hay muchas cosas que no entiendo? Hay montones de gente que usted le habla por ahí y le dice, pero hay tantas cosas que yo no entiendo, por eso es que no soy cristiano. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto otro? No, amados, el hombre o la mujer de Dios no necesita entenderlo todo para creerle a Dios. No necesita sabérsela toda, sabérselo todo para creerle a Dios. Así que aquí tenemos una gran verdad en esta mañana. Y esta verdad que aprendemos acá no es una nueva verdad. Esta verdad viene desde el Antiguo Pacto, desde el Antiguo Testamento. Recuerda la experiencia de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham y le ordenó a renunciar a todo, dice la Biblia que Abraham salió y salió sin saber a dónde iba. ¿Se dan cuenta? Es decir, que en el reino de Dios, este es un principio del reino. Los que quieran caminar con Dios, los que son llamados a caminar con Dios, deben saber que no siempre sabrán todo el programa de Dios. No siempre tendrán todos los detalles, pero hay algo que sí tendrán. Es la garantía del éxito. La garantía de que no fracasarán en su búsqueda, en su caminar con el Señor. Eso es lo más grande e importante. De manera que el primer mensaje que tenemos de parte de Dios en el primer día de la semana es este:
Dios nos está diciendo, aunque no lo sepas todo en cuanto a mí, y aunque no lo comprendas todo sobre mí, todo lo que tú necesitas para caminar conmigo es seguir creyendo en mí. ¿No dicen amén? Todo lo que necesitamos es creerle a Dios. Abraham creyó a Dios, dice el texto sagrado, y su fe le fue contada por justicia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Primer mensaje: no necesitamos creer, no necesitamos saberlo todo ni entenderlo todo. Todo lo que Dios demanda de nosotros es que le creamos. Hace varios años tuvimos la oportunidad de entregar un libro a todos los miembros de esta iglesia. En aquel entonces le dimos un libro llamado Fe. Quizás algunos de ustedes todavía conserven ese libro en su casa. Si lo tiene, le sugiero que se lo vuelva a leer. El autor de este libro, Chuck Smith, define la fe con estas palabras. Él dice: fe es creerle a Dios cuando lo único que tenemos es su palabra. Gloria sea a Dios. Esa es la fe, es creerle a Dios cuando lo único que tenemos es su promesa, es su palabra, no otra cosa. Charles Stanley dice estas palabras en su programa de radio y de televisión. Dice: obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Yo lo diría de esta manera: créale a Dios y deje en las manos de Dios las consecuencias. Nuestras batallas las ganamos sobre nuestras rodillas. Segamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Esa es la verdad. Es el primer mensaje en aquel primer día de la semana, en el domingo de resurrección, fue este: todo lo que tú necesitas es creerle a Dios. No saberlo todo ni entenderlo todo, tan solo creer. Vamos a continuar entonces con nuestro texto, versículo 11 hasta el versículo 16, disculpa. Y aquí vamos a ver el segundo mensaje de Dios en aquel primer día de la semana, domingo de resurrección. El texto nos dice, versículo 11 y 16: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que traducido es maestro. ¿Cuál es el mensaje aquí, hermanos? El segundo gran mensaje en el domingo de resurrección, o en el primer día de la semana, fue este: Dios siempre tiene preparado para sus escogidos mucho más de lo que estos imaginan o esperan. ¿Dónde está eso en estos versículos? Voy a repetirlo para los que les gusta escribir. Amados hermanos, lo que Dios ha preparado para sus escogidos es mucho más grande, es mucho más glorioso y excelente que lo que ellos se han propuesto hacer o aspiran a alcanzar en sus vidas. ¿Cómo se revela esa verdad en este texto? Míralo enseguida.
¿Qué era lo que María esperaba aquel primer día de la semana? Una sola cosa: llegar al sepulcro y poder terminar el trabajo que dejaron inconcluso el viernes. Recuerden que el viernes, después de la crucifixión, ella, la madre del Señor y otras mujeres se enfocaron ¿en qué? En preparar el cuerpo para la sepultura. Pero no pudiendo terminar, porque ya el día de reposo les había venido encima, tuvieron que parar el trabajo y esperar entonces que pasara el día de reposo para terminar. Por eso el primer día de la semana María va al sepulcro. ¿Qué es lo que esperaba María? Terminar de preparar un cuerpo muerto para la sepultura. ¿Qué era lo que había preparado Dios? Una gloriosa resurrección. Algo que María nunca imaginó. Es como dice el apóstol Pablo a los Corintios: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. O dígalo en palabras del profeta Jeremías. Jeremías 29:11 dice Dios por medio del profeta: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. O como lo dijo el Señor por medio de Isaías: los caminos de Dios no son nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así los caminos de Dios son mucho más elevados que nuestros caminos. Los planes, los propósitos de Dios, lo que Dios está pensando hacer en la vida de su pueblo, supera con creces cualquier proyecto humano. Tus proyectos para nada alcanzan ni siquiera al nivel de la suela de tus zapatos cuando se trata de los proyectos de Dios. Entonces, por eso decimos que Dios siempre tiene preparado para sus escogidos mucho más de lo que estos imaginan o esperan. Volvamos a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, aunque Abraham era un pagano idólatra, un pecador perdido y corrompido, Abraham tenía una cualidad que no todos los hombres tienen. Es que Abraham era un hombre rico. Abraham económicamente era un hombre rico y no tenía necesidades económicas. Así que cuando Dios llama a Abraham, Dios no llama a un muerto de hambre. Era un hombre que tenía una vida hecha, humanamente hablando. Pero sin embargo, el mandamiento de Dios a Abraham, ¿cuál fue? Fue un triple mandato. Sal de dónde? De tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. En otras palabras, Dios le está ordenando a Abraham renunciar a todo. ¿Para qué? Dice, para ir a la tierra que te mostraré. Ese era todo lo que Abraham sabía. La maravilla es que este hombre sale sin saber a dónde ir. Mire, hermano, si usted es el heredero de Donald Trump, o de Joe Biden, o de Bill Gates, y Dios lo llama a renunciar a todo eso, bueno, quiera Dios que usted responda como Abraham. Pero yo estoy seguro que más de uno entre nosotros lo pensaría 2 veces antes de renunciar a la fortuna de Bill Gates para seguir a un Dios del que se sabe muy poco
o quizás nada, porque cuando Abraham es llamado por Dios, Abraham no era un adorador de Dios, repito, era un pagano idólatra. Quizás sabía algo de Dios por tradición oral, tal vez, pero si sabía, no sabía mucho de Dios. Entonces, en el contexto en el que Dios llama a Abraham, cuando usted piensa en eso, usted dice, se necesita gran fe para hacer lo que Abraham hizo. Bueno, es que esa fe que se necesita es un don de Dios. Dios le dio a él esa capacidad. Por él mismo no hubiese podido hacerlo, amados. Y miren el contraste, el opuesto a Abraham. ¿Quién es el opuesto a Abraham? El joven rico. ¿Recuerdan? Una sola cosa te falta, le dijo que sos joven rico, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué hizo el joven rico? Dice el texto sagrado. Dice que se fue muy triste, porque tenía mucha plata. ¿Te das cuenta? A menos que le sea dado de arriba. Nadie renuncia a todo para seguir a Jesús. Pero bendito sea Dios, que cuando Él llama, es un paquete de todo incluido. Ese combo viene con todo, para que no carezcamos de ningún bien. Entonces, amados hermanos, hay mucho más que decir, muchos más mensajes en el domingo de la resurrección, primer día de la semana. Pero vamos a hacer una pausa aquí en esta mañana y vamos a dejar esos dos solamente. ¿Ok? Vamos a dejar solamente esos dos para continuar el próximo domingo. A modo de resumen, los dos mensajes, o los dos primeros mensajes en el primer día de la semana son los siguientes. Número uno, aunque no lo sepas todo de Dios, aunque no comprendas todo lo que Dios está haciendo en tu vida, a tu alrededor y en la historia de la humanidad, todo lo que tú necesitas es creerle a Dios. Es creerle a Dios y dejar en sus manos las consecuencias. Todo lo que tú necesitas es seguir el ejemplo que vemos en el apóstol Juan. Él creyó, aunque no lo entendía todo. Ese es el primer mensaje. Segundo mensaje. Segundo mensaje. Dios siempre tiene preparado para sus escogidos mucho más de lo que estos imaginan o son capaces de esperar. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más glorioso y excelente que lo que ahora mismo tú quizás estés soñando, aspirando, deseando en esta vida. Entonces todo lo que necesitas es creerle en Dios y caminar con Él. Y si no estás caminando con Él, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Jesús. Si has tratado de entenderlo todo, si has estado cuestionando a todo por lo que no sabes, por lo que no entiendes, por lo que no ves, pídele perdón. Y con humildad, haz la oración de aquel padre desesperado cuando trajo a su hijo Jesús y le dijo: Señor, yo creo, ayúdame en incredulidad. O como aquella mujer desesperada que había gastado todo lo que tenía en médicos y ninguno había logrado curar esa enfermedad. Extiende tu mano, extiende tu corazón en fe a Jesús, creyendo que Él es el único y autosuficiente Dios que puede cambiar tu historia, la historia de tu familia y de tu vida. Que el Señor nos bendiga y Él nos guarde en esta mañana. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por los mensajes en el primer día de la semana, aquel glorioso domingo en el que tú te levantaste de los muertos y sellaste tu victoria sobre Satanás, sobre el infierno y sobre los reinos
de este mundo. Perdónanos por las veces que dudamos, por las veces que en nuestra desesperación e inseguridad corremos de un lado a otro, buscando respuestas o interpretando la realidad desde nuestra propia perspectiva como María. Perdónanos por las veces que hemos guardado silencio ante las evidencias claras de tu gran poder, de tu soberanía, de tu gobierno eterno. Perdónanos también porque aunque muchas veces creemos, Señor, en nuestra humanidad nos cuesta entender lo que estás haciendo. Nos humillamos ante tu poderosa mano y rogamos que completes lo que falta en nuestro caminar hacia la madurez. Si alguno entre nosotros está lejos, atrás. Si alguno está perdido, salvo. Rogamos que al débil, al afligido, esta palabra le sirva de consuelo y fortaleza para seguir adelante, creyéndote hasta las últimas consecuencias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde ahora y para siempre. Vamos a terminar cantando ese precioso himno que ya cantamos. ¿Sí?